Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar algunos minutos en la palabra del Señor. El tiempo ha avanzado, pero siempre hay tiempo, debe haber tiempo para escuchar lo que el Señor nos tiene que decir. Así que voy a invitarles que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Nuestros niños ahora aprovechan de tener su escuela dominical. Ellos abandonan acá el salón principal para recibir la enseñanza de la escuela dominical. Dios bendiga a nuestros niños y a las hermanas profesoras que con mucho cariño y amor entregan la enseñanza. Bien, vamos entonces a la palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Mientras usted lo busca, puede ir colocándose en pie. Vamos a activar acá el... Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Y le damos lectura entonces en el nombre del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos das esta mañana. Queremos escuchar atentamente lo que usted tenga que decirnos en esta hora y que cada uno de nosotros pueda, Dios mío, tomar esta palabra, crecer en fe y avanzar en tus caminos. Ruego que me uses para tu gloria y que pueda yo trazar bien la palabra de verdad en esta hora para todos los que oyen, Señor, y ruego también que me des la sabiduría y el entendimiento para ser usado, Señor, en tus manos. Humildemente te lo pido y ruego que esta audiencia pueda ser bendecida y alentada por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Algunas recomendaciones. El celular tiene que quedar de lado, por favor. Ya. No es momento de chatear, a menos que usted esté conectado con su trabajo y tenga que estar atento. Por supuesto, es comprensible, pero si no, nada de eso. Ponga atención a lo que el Señor nos va a decir y todos sus sentidos puestos en lo que la palabra de Dios hoy nos va a entregar. Quiero hablar en esta hora sobre la fe que triunfa. La fe que triunfa. Y hay 4 partes importantes que nos habla aquí de la fe. 4 aspectos importantes que quiero invitarles a meditar. Lo primero es, como una introducción, Jesús
ha estado discutiendo con los fariseos, estos religiosos que no había caso que creyesen en él. Eran religiosos pero no creían. Qué paradoja, ser religioso pero no creer. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Hay gente religiosa pero no cree en Cristo. Y el Señor estaba conversando con ellos y sobre el tema de lo que contaminaba al hombre. Y por supuesto, esa conversación, esa discusión no pudo haber dejado un buen sabor en el Señor al ver la incredulidad, al ver la dureza del corazón de estos religiosos. Y en forma excepcional el Señor dice su palabra que sale Jesús de allí, y en una forma excepcional se va a la región de Tiro y de Sidón, más allá de las fronteras de Israel. Es la única vez que el Señor sale de la tierra de Israel. No se introdujo a Tiro y Sidón, pero sí a las fronteras. Por voluntad de Dios, Él va hacia allá, a ese lugar, tierra de los gentiles, tierra donde no había conocimiento de Dios. Y el Señor va allá al norte de Israel, a la región de Tiro y de Sidón, por gracia, porque allí había necesidad. Allí había alguien que necesitaba al Señor. Y dice la palabra que una mujer, hoy día tenemos muchas hermanas acá, Dios bendiga a nuestras hermanas, Dios bendiga a las mujeres de la iglesia, porque esta palabra, si bien es para todos, pero tiene un enfoque también muy especial para ustedes, hermanas y amigas que nos están escuchando. Una mujer cananea de esa región, sin duda escuchó que el Señor andaba por ahí, o había escuchado anteriormente quién era Jesús, las cosas que el Señor hacía, las cosas, los milagros, las obras que Él hacía. Por eso, como primera parte, quisiera hablar sobre la fe que se incuba, o la fe que se va incubando en el corazón. Cuando el Señor coloca la fe en nosotros, la fe va creciendo de a poco, se va incubando en nosotros. ¿Y cómo se va incubando la fe? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando tenemos comunión con Él. Y esta mujer escuchó sin duda del Señor y de sus obras. Entonces ya la fe había empezado a crecer en ella. Quizá al principio no había mucha fe, porque ella no era del pueblo de Dios. No tenía conocimiento de Dios, de los profetas, de los salmos. Pero el solo hecho de escuchar del Señor y de querer conocer a Jesús hace que se incube una fe en ella y esa fe comienza poco a poco a crecer. Y esta fe la lleva hacia el mismo Señor. No sé de dónde ella específicamente venía, de Tiro y de Sidón, si de las mismas ciudades o los alrededores, pero la cosa es que llega delante del Señor, hace el esfuerzo y va donde el Señor. Y llega con un clamor, llega con una petición del alma. Pero lo interesante es que ella eleva un clamor que solamente, y los rabinos decían, que esta expresión que ella dice solamente lo podían decir los judíos. No le era permitido a los gentiles decir, ¿qué cosa? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente los rabinos decían, los judíos podemos decir eso. Porque nosotros sabemos que el Hijo de David es el Mesías. Pero esta mujer dice esta expresión. No sé si la escuchó, indagó, no sé. Pero dice esta expresión desde lo profundo de su alma, Señor. Miren cómo se refiere a Cristo. Primero como Señor. Y apela al título mesiánico de Cristo, el Hijo de David. Hablando de que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado, el ungido de Dios. Y como
toma prácticamente lo mismo que hubiera dicho un judío: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué pide esto? ¿Por qué pide misericordia a Jesús? Porque dice, la razón de su miseria, porque misericordia significa que el corazón de Dios se compadezca de nuestra miseria. Misericordia es miseria y cordia corazón. Es decir, el corazón de Dios se compadece ante la miseria humana. Y ella le dice, compadécete de mi miseria. ¿Y cuál es la razón de su miseria? Es terrible lo que le está pasando. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En los tiempos del Señor había muchos endemoniados. Jesús liberó a endemoniados. Famosos son los casos del endemoniado gadareno, del endemoniado lunático. El Señor liberaba demonios. Había muchos endemoniados. La hija de esta mujer estaba endemoniada. Si usted es mamá, piense por un rato tener un hijo en estas condiciones. Debe ser algo terrible. Porque dice ella, es gravemente atormentada. ¿Recuerdan ustedes el hijo endemoniado de ese varón que también le pidió al Señor misericordia? Cuando el papá le dijo, el demonio lo toma y lo sacude y a veces lo echa al fuego y a veces lo tira para allá. Porque así es cuando una persona está endemoniada, está poseída. El demonio, Satanás, hace lo que quiere. Y esta hija de esta mujer era gravemente atormentada. Quizás el sufrimiento era grave, era tremendo el ver a su hija en estas condiciones. Su hija atormentada y más encima atormentada por un demonio. Y lo que es peor, no se podía hacer nada, porque no hay ninguna solución humana a un caso de endemoniado, a un caso de posesión demoníaca, no hay remedio humano. Entonces ella se acerca con desesperación y apela al mesiasgo de Cristo, apela a que Él es el ungido, a que Él vino a sanar los enfermos, a que Él vino a liberar los endemoniados, apela a la grandeza del Señor, bendito Dios, apela a eso y le dice, Señor, mi problema es este, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Caso terrible. Uno haría cualquier cosa por un hijo. Cuando uno ve un hijo que está mal, hace todo lo que puede a su alcance para ayudarlo, ¿cierto? ¿Cierto, papá? ¿Cierto, mamá? Uno haría todo por un hijo. Y esta mujer fue donde el Señor. Y quiero hablar como segunda parte, la fe que es probada. Porque el Señor dice en el versículo 23, Jesús no le respondió nada. No le respondió ni una palabra. ¿Por qué el Señor no le dijo nada? Si Él era compasivo, si Él era tierno, Él era amoroso, Él hacía bienes, dice la palabra, andaba haciendo bienes y sanaba enfermos por doquier, ponía las manos sobre los enfermos y se acercaban a Él y Él los sanaba. Pero en este caso Él no le dice nada. ¿Cómo se sentiría usted pidiendo ayuda y no le ayudan? Lo más probable es que se sienta decepcionado o decepcionada del Señor, como muchos hoy se sienten decepcionados de Dios, porque dicen, yo he pedido, yo he clamado, pero no tengo respuesta, Dios no me ha ayudado, Dios no me ha solucionado mi problema, Dios no me ha sacado de mi situación y se decepcionan de Dios. Yo he visto gente decepcionada de Dios. ¿Cuántas veces han venido para orar? Que ore por ellos, y como Dios no les
entre comillas, responde su oración, se decepcionan de Dios y se apartan y no siguen clamando a Dios. Pero aquí esta mujer, ante el silencio del Señor, porque dice que no le respondió ninguna palabra, el Señor guardó silencio. Los discípulos, los que estaban con el Señor, en un acto quizás de compasión, le dicen al Señor: Señor, despídela. Pero el texto original habla más bien de: Señor, concédele lo que ella quiere, porque ya no sé, es molesto, que tanto que grita, tanto que clama. Señor, concédele lo que ella quiere. Y de pasada se va. De pasadita nos deja tranquilos. Ellos se dieron cuenta de la angustia de la mujer y le dicen al Señor: Señor, haz algo, despídela. Los discípulos intercedieron por ella, pero es asombroso cómo el Señor les da una respuesta que los deja marcando ocupados. Nadie esperaba una respuesta así del Señor. El Señor les dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una respuesta asombrosa, pero también que dice: ¿cómo no entendemos, Señor, si tú viniste al mundo, tú viniste a salvar, a buscar lo que se había perdido? Y no sale con esa respuesta. Lo que pasa es que el Señor les quiere decir a ellos: mi ministerio tiene como primera etapa las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Señor no dice que no va a ayudar a la mujer, pero quiere dejar claro que hay un tiempo. Hay un tiempo. Y el tiempo es primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ahí el Señor hizo milagros aquí y por allá, salvó, sanó, perdonó, liberó endemoniados, resucitó muertos. Pero donde estaba el Señor, aún no era el tiempo. Ya iba a venir el tiempo en que el Evangelio iba a ser predicado a los gentiles. Y todas las naciones verían la luz del Señor y todas las naciones verían la gloria de Dios. Y el Señor, porque Él se manejaba en los propósitos del Padre, las ovejas de Israel son mi prioridad. Y sin duda, esta mujer escuchó lo que dijo el Señor. Fue como un mazazo para ella. Piense usted, ¿qué habríamos hecho? Primero, el Señor no nos dice nada. Y segundo, cuando el Señor quiere responder, dice esto: los hijos de Israel, a ellos fui enviado. Es un mazazo a la fe. Es un golpe bajo. Y sin duda, muchos de nosotros nos habríamos dado la vuelta y nos habríamos ido. Nos habríamos decepcionado del Señor y no sigo buscando y no sigo clamando más a Dios porque yo pensé que Él era compasivo, yo pensé que Él respondía, yo pensé que Él me iba a ayudar, pero esta respuesta no es la esperaba. Y miren, pero dice la palabra, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante Él. El término original aquí es que ella adoró. Adoró. No había respuesta de Jesús, no había ninguna luz de esperanza, pero ella lo adoró. Gloria al Señor. Se postró ante Él y en una actitud de adoración, de alabanza a Dios, reconociendo lo que es Él, nuevamente clama al Señor y le dice: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Hermanos,
Puedes adorar en medio de tu aflicción. Puedes adorar cuando no hay respuestas. Puedes adorar cuando no ves ninguna luz de esperanza. Porque el Señor algo va a hacer. El Señor tiene una respuesta. El Señor sí te está escuchando. El Señor sí te va a dar la respuesta que necesitas. Y tú dices, Dios no me ha respondido. No te preocupes. Adora, póstrate ante Él, adórale. Lo que muchos cristianos hoy día no hacen. Al ver que Dios no responde, se enojan, se sienten, se bajonean. Empiezan a dudar. Es lo peor que podemos hacer. ¿Sabes lo mejor que podemos hacer cuando no vemos nada? Es adorarle, es bendecirle, es glorificarle, es reconocer lo que es Él. Gloria al Señor. Señor, socórreme. Todavía estamos en la fe que es probada. Y el Señor ahora le habla a ella. Y la respuesta que Dios le da, Jesús le da, es una respuesta que ya remató. El Señor le dice, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Qué fuerte lo que le dijo el Señor. En otras palabras, el Señor le dijo, no está bien tomar lo que son las bendiciones de mi pueblo, que están reservadas a mi pueblo. El pan simboliza bendición, el pan simboliza provisión, el pan simboliza todo lo que Dios nos da. Y el Señor le dice, no está bien, ahora no está bien que yo tome lo que es para ellos y lo dé a los perrillos. Es una expresión fuerte, pero Jesús quiere hacerle entender algo, porque los judíos generalmente se referían a los gentiles como perros. Estos perros, decían, en una forma despectiva, estos perros. Pero Jesús no usa esa palabra, Jesús usa perrillos, y el texto original griego es perrito faldero. ¿Sabes lo que es un perrito faldero? El que está al lado de uno, ¿cierto? Y uno puede estar en la mesa y ahí está el perrito, ¿cierto? Y uno puede estar comiendo y el perrito está mirando. Y si cae algo, el perrito faldero inmediatamente va y lo toma. Jesús le dice, no está bien tomar lo que es de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Qué expresión más fuerte? ¿Qué respuesta más fuerte? Ahí sí que ya usted y yo, chao, me voy. No sirvo para esto. Muchas veces he escuchado a gente que dice, yo no sirvo para esto. No, yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque la fe es probada. La verdad es que nadie sirve para esto, si no es por la gracia de Dios. Ella podría haberse ido, dijo, porque el Señor la trató de perrilla, de perrita faldera. En el fondo el Señor le dijo, tú eres una perrita faldera, ¿cómo le voy a dar lo que es de los hijos a ti? ¿Qué prueba más grande de la fe? Pedro el apóstol dice que nuestra fe debe ser probada, tan preciosa como el oro en el crisol. Y muchas veces queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Oro a Dios y quiero al tiro la respuesta. Pero Dios se toma su tiempo para responder. Y Él a veces responde inmediatamente porque tiene un propósito. Pero a veces el Señor no responde inmediatamente porque tiene un propósito mayor con tu vida. Y en ese intertanto tu fe está siendo probada. La paciencia está siendo probada. El amor a Dios está siendo probado. Porque no amamos a Dios por lo que Él nos da. No amamos a Dios porque Él me bendice. No amo a Dios porque Él me da todo lo que quiero y Él responde todas mis oraciones. Amo a Dios porque Él es Dios. Porque Él es mi Señor y Él es mi Salvador.
¿Cuántos de nosotros nos decepcionamos? Estoy orando, he orado por sanidad y no pasa nada. He orado para que Dios me sane y el Señor no me escucha. Parece que la oración el Señor no la toma en cuenta. No, el Señor sí toma en cuenta tu oración. El Señor sí toma en cuenta tu clamor, pero te está probando la fe. Te está probando la fe. Y como a otros les sale todo bien, incluso otros que ni sirven a Dios, les va bien, tienen salud, les va bien en el trabajo. Y yo que me esfuerzo, yo que vengo a la iglesia, yo que trato de agradar a Dios, estoy enfermo, me sale todo mal. Tu fe está siendo probada. Si eres íntegro, si eres recto y no hay respuesta de Dios, es porque tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada y quizás no lo entiendes ahora y te confundes, porque yo he pasado por eso. Hay oraciones que Dios no me ha contestado. Otras el Señor me las ha contestado, pero otras el Señor se ha tomado su tiempo. Yo mismo estoy orando para que Dios me sane y no tengo aún respuesta, pero sigo clamando, sigo orando y sigo adorando, porque Él me sane o no me sane, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno de adoración. Tu fe está siendo probada. Y no ha faltado quien te dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que hablas tanto de Él? ¿Dónde está tu Dios? No falta el que te dice, incluso dentro de la misma iglesia no falta el hermano que te dice, bueno hermano, ¿cree o no cree usted? ¿No le ha pasado eso? Y en el mundo es cruel, la gente que no tiene temor de Dios nos atacan y nos dicen, ¿y dónde está su Dios? Mira cómo te va, mira, te sale todo mal, mira, estás enfermo. Y tú dices que Dios sana. Tu fe está siendo probada, porque tu fe es más preciosa que el oro. Bendito sea el Señor. Y esta respuesta de Jesús fue tremenda. Es como si el Señor le dijera, yo no te puedo dar. Yo no te puedo bendecir, yo no te puedo dar lo que está para mi pueblo. Ahí sí que esa mujer se va. ¿Cuántos se van hoy día del Evangelio por... Ay, que nadie me saludó. Ay, el pastor no me vino a ver. Me voy. Y me voy. Si me pregunta usted, ¿y si esta mujer hubiera dado media vuelta y se va? Yo hubiera dicho, la entiendo. La entiendo. Pero ¿sabes? El Evangelio no se trata de lógica humana. El Evangelio se trata de fe. Aleluya. Y quiero entrar en la tercera parte. Son 4 partes. Vamos en la tercera parte. Ya va quedando poco. Quiero hablar sobre la fe que confiesa. Mira lo que dice esta mujer. Porque ya era una mujer de fe. La primera parte, la fe que se incubó en ella. Empezó a crecer la fe. Segundo, la fe que es probada. Pero ahora vamos a ver una fe que confiesa. Y ella le dice, sí, Señor, tienes razón. Yo sé que es así. Estamos lejos de los privilegios y las bendiciones de Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios, dicen. Y tú eres de allí, Señor. Está bien lo que tú dices. Pero aquí aparece la fe. Alabado sea el Señor. Aquí emerge la fe. Y esa es la fe que tiene que emerger en ti, hermano y hermana.
Mira lo que dice esta mujer, pero aún, Señor, aún esos perrillos, esos perritos falderos, que somos despreciados por los hijos, que somos mirados en menos por los que tienen todas las bendiciones, Señor, aún podemos alcanzar de lo que sobra y de lo que cae de la mesa, porque una migaja es suficiente para mi vida y mi hija. Alabado sea el Señor. Es suficiente, Señor. Aleluya. No necesito más que una migaja, Señor. Gloria a Dios. Esa es la fe que confiesa. Hermanos, debemos confesar lo que creemos. Hoy el pueblo de Dios, ¿qué confiesa? Puras quejas, pura murmuración, puro drama. Confiesa, pero el Señor me enseña en esta hora que la fe es una fe que confiesa, es una fe que declara lo que es, gloria al Señor, o lo que no es como si fuese, porque la fe acerca lo de Dios, la fe hace posible lo imposible, la fe en Cristo mueve montañas, aleluya. Por eso el Señor dijo que cuando Él viniera hallaría fe en la tierra. Y hoy estamos frente a una iglesia llena de dudas, llena de cuestionamientos, llena de situaciones que le amargan la vida. Bendito sea el Señor. Pero en esta hora Jesús nos dice que mi fe es una fe que confiesa, es una fe que se levanta, es una fe que reconoce la realidad. Ella reconoció la realidad de su situación. Sí, Señor, es verdad, no tengo ningún privilegio, no tengo derecho al pan que comen los hijos, pero Señor, algo de las migajas que caen, yo puedo alcanzar, y aleluya, y eso basta para mi milagro, y eso basta para que yo vea el poder tuyo, Señor. Aleluya. Confiesa en esta hora, confiesa, no confieses quejas, no confieses situaciones que tú dices no hay nada que hacer. Confiesa fe, confiesa adoración, confiesa fe en el Señor, confiesa la grandeza de Dios. La fe que confiesa. Aleluya. Y para ir concluyendo la última parte, la fe que es elogiada. Entonces respondiendo Jesús dijo, no hay duda que el Señor esbozó una sonrisa. Aleluya. Porque dice, oh mujer, oh mujer, Él elogia su fe, grande es tu fe. Grande es la fe que tienes, es admirable, me maravillo de tu fe, mujer. Mira lo que el Señor dijo de ella, grande es tu fe. Sabes tú lo que conmueve a Dios, no son tus quejas. Sí, tus lágrimas pueden mover a Dios, pero lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Gloria a Dios, es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Eso es la fe. Y eso hace que Dios diga, oh mujer, grande es tu fe. Gloria al Señor. Elogió su fe. Solamente Jesús dijo de dos personas esto. Y ambos eran gentiles, no eran del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan quién fue el otro que el Señor se maravilló de su fe?
¿Se acuerda, hermano? El centurión no era del pueblo de Dios, pero Jesús dice que se maravilló de su fe cuando el Señor le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el centurión le dijo, Señor, basta tu palabra. Yo creo en tu palabra. Y el Señor dijo, oh, estoy maravillado. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Solamente de estos dos personajes el Señor se maravilló de su fe. La pregunta es, ¿el Señor está maravillado de mi fe? ¿El Señor está elogiando la fe de su pueblo? ¿Está elogiando tu fe y mi fe? Esa es la pregunta. ¿Está contento con la fe que tenemos? ¿O nuestra fe solamente es una fe quebrada, una fe accidentada, una fe que solamente se mueve en las circunstancias, pero la fe en el Señor se mueve sobre las circunstancias y avanza hacia la bendición? Y el Señor le dice, oh mujer, grande, grande es tu fe, me maravilla, me toca, me impacta, me mueve, gloria al Señor. Le saca una sonrisa al Señor después que él estaba serio. Después que él no le respondió ninguna palabra, después que le dijo no está bien dar el pan a los perrillos, ahora el Señor tiene una sonrisa y le dice, mujer, tu fe me impacta, hágase contigo como quiera, ándate nomás, es hecho lo que tú quieres, recibe tu milagro, alabado sea el Señor, gloria a Dios, eso es lo que mueve el poder de Dios. Aleluya. Hágase contigo como quieres. Ni siquiera el Señor le dijo, mira, voy a obrar, pero así no, como tú quieres. Tú me pidiste que tu hija sea libre, es libre, y dice la palabra, y su hija fue sanada desde aquella misma hora, porque así es la palabra de Jesús. Es una palabra autoritativa, es una palabra poderosa que se mueve, y cuando Él dice que se hace algo, se hace porque Él lo dice. Esa es la fe que triunfa. Esa es la fe que triunfa. Hermana, esa es la fe que triunfa. ¿No tienes respuesta de Dios? ¿Has llorado al Señor? ¿Has clamado al Señor? Dios te va a responder. Parece que 3 nomás, hermanas, creen. Dios te va a responder. Pero dilo con fe, dilo con seguridad, con convicción. Amén. Dios me va a responder. Eso es fe. La historia de la iglesia cuenta que el gran teólogo San Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la iglesia en su historia, era muy malo, perdido. Y la madre de San Agustín, Mónica, fue donde el obispo de Milán a llorarle por su hijo, porque su hijo era malo. Dijo, mire mi hijo, no hay caso con él. Y el obispo de Milán le dijo, tantas lágrimas por su hijo, ¿y acaso Dios no va a contestar y no va a responder por esas lágrimas? Y usted sabe que Dios cambió a ese joven llamado San Agustín y llegó a ser uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia. ¿Cuánto has llorado? Hermana, hermano, ¿cuánto has llorado? Mucho, ¿cierto? Mucho has llorado. Pero deja de llorar. Ahora el Señor te dice, y ha confrontado tu fe. Ahora el Señor quiere escuchar una declaración de fe y una confesión de fe de que Él es grande. De que Él va a hacer lo imposible. Eso es fe. La fe que confiesa. Y esa es la fe que va a mover a Dios.
Sigue llorando, sigue clamando, sigue orando. No dejes de interceder, pero a la vez sigue adorando. Como lo hizo esta mujer. Adoró. Vino al Señor adorándole. Gloria al Señor. Oiga, y el Señor parecía que ni la pescaba, pero es que el Señor sabía lo que hacía. Y el Señor sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra.